Buenas, hace unos días la Fundación Gasol y el Ministerio de Consumo presentaron la campaña Lo Reconozco, una nueva acción para promover hábitos alimentarios saludables con un objetivo claro, luchar contra la obesidad infantil. En esta campaña participa de forma activa el chef Juan Llorca, divulgador de alimentación saludable e impulsor del movimiento por una escuela bien nutrida. Bienvenido, Juan. Buenos días, gracias. Bueno, comenzamos. Lo Reconozco se centra en desayunos y meriendas. ¿Qué os ha llevado a poner el foco ahí y no en el almuerzo o la cena? Bueno, principalmente porque se sabe, y por estadísticas y por estudios que se han hecho anteriormente, que tanto el desayuno como la merienda son las comidas del día que peor se realizan a nivel infantil, en las que menos importancia se le da al tipo de alimento que se consume. Y bueno, o sea, principalmente el motivo es ese, porque radica en los momentos del día en los que es más complejo encontrar una alimentación un poquito más saludable. Y por otra parte, también creo que es porque, bueno, al final la fruta y la verdura, o sobre todo la fruta, los mejores momentos para ofrecerla son tanto en el desayuno como en la merienda, incluso en el almuerzo diría yo también, pero el desayuno y la merienda es un buen momento. Por tanto, para fomentar el consumo de fruta y mejorar esos momentos del día fue enfocarnos en algo, porque enfocarse en algo muy grande es muy difícil. Entonces, vamos a atajar pequeños momentos del día y esos son los momentos elegidos. Tú te encargas de la parte central de la campaña, el reto de los 16 días que comienza este sábado 20 de noviembre. Cuéntanos cómo va a ser la dinámica de ese reto, en qué consiste, cuál va a ser tu papel ahí. Bueno, al final son 16 días donde en un grupo de Telegram todas las familias que han querido apuntarse de forma gratuita a nivel nacional han podido inscribirse, y durante 16 días seguidos van a recibir información de todo tipo, desde recetas, desde videorecetas, desde videoconsejos, desde consejos de alimentación, nutrición, cómo implantar esas recetas de forma rápida en el hogar, cómo hacerlo de una forma también económica, que es importante al final llegar a todo tipo de familias, estructuras o papeles socioeconómicos dentro de la sociedad. O sea, creo que el fin es que durante 16 días, da igual de dónde vengas, de dónde provengas, a nivel cultural, a nivel socioeconómico, no importa, tengas la forma de poder mejorar esos momentos del día mediante información y recursos. En el spot de la campaña de Lo Reconozco se ven perfiles muy reconocibles en el día a día. Está la abuela, ¿no? La abuela de Manuel, que dice que le da a su nieto el bocadillito además lo dice tal cual, el bocadillito de embutidito de toda la vida, ese de toda la vida, que nos dicen siempre. ¿Crees que hay suficiente información sobre lo que es realmente una alimentación saludable? ¿Hay que desmitificar eso de que hay que comer un poco de todo? ¿Cómo lo ves? Dices a nivel general, en población. Bueno, creo que hoy en día hay una tendencia bastante interesante y se está viendo tanto a nivel de población como a nivel de lo que en centros escolares, como a nivel, bueno, centros quizás ahí se ve menos, a no ser que te enfoques en mi trabajo en esa parte, y sobre todo también en lineales en los supermercados mismo, ¿no? Ves que hay una tendencia a otro tipo de producto, a crear, las marcas incluso se tienen que estar reinventando para ver de qué manera llegan a un sector de la población que está demandando otras cosas. La dieta o cultura vegetariana, vegana, está como floreciendo un poquito más en nuestro país. Entonces, todo eso te hace pensar o te hace ver que realmente, aun sabiendo que tenemos un problema de población base en obesidad infantil e incluso en adultos también, que gran parte de esas familias y de esos adultos de familias con niños o niñas con sobrepeso o obesidad no reconocen que sus hijos lo tengan. O sea, es el último estudio que se hizo no recuerdo, en 2019, 2020, no recuerdo. Sí. Se ve donde hay un gran porcentaje de familias con adultos con sobrepeso que no reconocen que sus hijos e hijas tengan o padezcan sobrepeso o obesidad, y familias donde quizás hay un normopeso, pero sus hijos y hijas tengan un poquito de obesidad o sobrepeso, tampoco reconocen ese sobrepeso, ¿no? Entonces, más que desmitificar, hay que ver el foco en dónde está, qué estamos haciendo, que como población hay una demanda mayor, por lo tanto vamos a intentar, como por ejemplo, en este caso desde el Ministerio de Consumo, desde la publicidad, esta última ley que ha sacado en cuanto a la publicidad, a esta campaña, vamos a atajar esos problemas y darle cabida y darle solución a esa demanda que está bien, ¿no? Para que esa demanda no se quede en algo muy concreto y un grupo de familias muy cerradas, sino que llegue a una población mucho más amplia. De hecho, al hilo de esto que contabas, hay otro personaje del spot, el padre de Lucía, que dice una frase que da que pensar, que dice: como no lleve un cromo dentro, la niña no lo quiere, ¿no? Al final ese marketing de muchos productos procesados, bueno, ultraprocesados,
también hace más atractivas ciertas cosas, ¿no? Ciertos bollos, ciertos para los niños, ese muñeco. En tu opinión, el sector hortofrutícola, una empresa que haga fruta, que produzca fruta, verdura, debería apostar por ese tipo de estrategias de marketing también para que los niños se fijen más en frutas y hortalizas como recurso, como un recurso añadido, digamos, ¿no? O sea, tienen que saber que es buena, pero... Yo te voy a ser sincero, con esto yo no tengo una respuesta correcta a eso porque no sabría decirte ahora mismo la realidad de lo que creo que sería lo mejor. Partimos de la base de que es verdad que el marketing afecta en una gran manera a la elección de ese público infantil en los productos. Se ha visto hasta ahora que estrategias que se han utilizado a nivel nacional en cuanto a legislación no han funcionado, al menos no lo suficiente, si no estaríamos donde estamos. Por eso de ahí la nueva ley en cuanto a menores de 15 años para quitar todo lo que es publicidad destinada a ese público infantil, que creemos y se cree que esa primera ley o esa ley que se va a dar, ese paso tan grande, porque es un paso gigante a nivel de sociedad, ya va a hacer que las cosas mejoren en ese sentido. Pero obviamente el marketing influye. A tu pregunta, si realmente la fruta, la verdura debería llevar ese tipo de atractivo hacia los niños para que la consuman de una mejor manera o que la vean más atractiva, más divertida, yo creo que no radica el esfuerzo en vamos a quitar el marketing de los cromos de aquí y vamos a ponerlo aquí, ¿no? Radica el esfuerzo en lo que se está haciendo, que es campañas de concienciación a nivel poblacional del consumo de fruta, lo importante que es, ya no solo porque sea mejor o no para tu salud, que es obvio, sino también por el coste que se cree que se tiene respecto a ellas, porque se cree que son caras, ¿no? Vamos a fomentar el consumo de frutas y verduras de temporada, que vamos a mejorar esos costes, vamos a mejorar todo, ¿no? La sostenibilidad. Es un ámbito tan grande en el que si solo nos basáramos en la parte del marketing de los cromos, para mí creo que nos quedaríamos cortos. Creo que la base y la raíz está en una educación desde una edad muy temprana para que ese grupo de alimentos se acepte muchísimo mejor y de una forma mucho más sencilla, y que luego los adultos en los hogares, ya partiendo de esa educación temprana, el adulto en el hogar también lo lleva a cabo como en el ejemplo. Si al final tú como adulto no lo consumes, no puedes pretender que lo hagan tus hijos, ¿no? Entonces al final mi respuesta correcta no tendría hacia si es mejor o peor, pero sí que creo que lo principal y la base está en la educación temprana. De hecho, en un momento determinado, tú decidiste reorientar tu profesión, cambiando a tu clientela habitual, que eran adultos, por los niños de la Escuela Montessori de Valencia. Es cierto que son los comensales más exigentes. ¿Cómo les transmites tú la importancia de una buena alimentación? Porque, claro, al final tú trabajas con niños pequeños desde esa base que tú dices de educar, ¿no? Aparte de darles de comer. Exacto. Bueno, sí que es cierto que cambié mi profesión hace 11 años ya. Sí que, al menos el sector en el que fue, no mi profesión, sino el sector al que iba dirigido. Creí en este proyecto y creí que podía hacer otras cosas a nivel de sociedad, más allá de tener un restaurante donde se coma bien. Y sí, obviamente, ahora me parece un perfil un poco más sencillo en mi centro escolar. Después de asesorar a muchos colegios, te das cuenta de que los niños, quizás hay edades, los primeros 6 años de vida es mucho más sencillo. Luego ya la adolescencia es muy difícil, ¿no? Llegar a la adolescencia en cuanto a hábitos de comida saludable. Pero bueno, en mi propio centro escolar tenemos niños desde los 18 meses hasta ya el segundo ciclo de primaria, donde vamos creciendo con las edades de los niños como centro escolar. Y actualmente me es sencillo, obviamente, darles de comer de una forma saludable, porque ya desde bien pequeñitos que empezaron hace 10 años con nosotros ya tienen inculcado ese hábito de comer así, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta, donde cuando voy a otros centros escolares y me hablan siempre de que no, los niños son muy difíciles, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que no se lo comen bien esto, es que hay demasiada legumbre, es que hay poca carne, es que no sé cuántos. Es que, yo os pongo un ejemplo muy sencillo. Al final, unos niños o unas niñas de un centro escolar como el mío en Valencia no son diferentes a uno en Madrid o uno en Valencia. Al final son niños y niñas igual. Entonces, si en un centro escolar como el mío podemos llegar a tenerlo tan diferencial en cuanto a que, por ejemplo, no damos carne, y no porque esté en contra de la carne, sino simplemente porque creo que ya se consume mucho la alimentación infantil y prefiero priorizar otro grupo de alimentos, como sea la legumbre, ¿no? Si estos niños, hay niñas en mi centro escolar, comen bien, la gran mayoría, en un porcentaje muy alto, y aceptan este tipo de alimentación, el problema no está en los niños y las niñas en sí, ni la zona a nivel de qué área de España estamos tratando o dónde estamos haciendo el asesoramiento, ¿no? El problema radica o la solución radica en, vamos a hacer una educación desde el centro escolar y desde las
hogares para que eso se acepte. Entonces, realmente, yo lo único que hago es hablar con ellos, dedicarles mi día, dedicarles el tiempo que la cocina esté abierta siempre para ellos, para que puedan entrar y debatir y hablar con nosotros, preguntarnos, que vean que desde el minuto 1 hasta que se van la fruta está en su vida constantemente dentro de un centro escolar, que la legumbre y la verdura es lo principal que van a comer, y obviamente hay pescado, hay huevo también, pero y cereales integrales, pero es la base de nuestra alimentación. Y partiendo de escucharlos desde la misma visión y desde el mismo nivel, es decir, como tú no eres un niño, yo soy un adulto, sino yo quiero escucharte y entenderte, tú me quieres entender a mí, vamos a hablar al mismo nivel, desde esa parte, creo que es donde hemos ganado la confianza de ellos a nivel de centro escolar, a nivel de educación alimentaria. Obviamente en las aulas hay un gran trabajo por parte del profesorado, por parte de la educación ambiental que tenemos en el colegio. Todas las áreas tienen que ir hacia el mismo norte, y luego a la hora que mi persona se centra en hablar con un niño o una niña en el colegio es ponerme a su altura y decirte, oye, yo soy Juan, tú eres Markel o tú eres Rosana, vamos a conversar entre tú y yo, me da igual la edad que tengas. Aquí conversamos como adultos, no adulto-niño. Entonces, quizá empezando, como se suele decir, ¿no? Cuanto antes empiezan a aprender un idioma, antes se empapan de ello, habría que empezar, la clave está en empezar desde bien pequeño a acostumbrarlo a esos sabores, ¿no? Claro, o sea, partimos de que el paladar del niño hasta los 6 años, bueno, creo que diría que los primeros 2 años de vida es donde más se desarrolla el paladar, ¿no? A partir de 1 año ya pueden comer prácticamente todo, yo diría que todo, salvo alguna pequeñita excepción, lo que come un adulto, ¿no? Entonces, si partimos desde que los 6 meses ya se puede introducir cualquier tipo de alimento con las restricciones básicas, que a partir del año ya pueden comer prácticamente de todo, igual que un adulto, a nivel de cocinado, a nivel de texturas, de sabores, de ingredientes, de especias, sino, o sea, que no hay, o sea, es como que vamos a quitarnos de la cabeza que los niños tienen que comer comida para niños, y si no, los niños y las niñas comen comida como yo, como tú, como adultos, o como, da igual, o sea, comemos todo lo mismo, ¿no? Entonces, si partimos de esa base y entendemos que el desarrollar el paladar se empieza ya desde la gestación, se está desarrollando ya ese paladar de ese niño, y hasta el año, 2 añitos se está desarrollándose más todavía, y es cuando llegamos al culmen. Si los primeros años de vida le damos una amplitud de sabores, texturas y formas de entender la alimentación, o incluso ingredientes que no tenemos costumbre de dar a un niño porque pensamos que es para adultos, si eso se lo ofrecemos desde el principio, al final luego el camino es mucho más sencillo. No quiere decir que sea fácil, pero es mucho más sencillo. No puedo cerrar la entrevista sin preguntarte por tu nuevo libro. Después de En boca de todos, Sin dientes y abocados y Leche con galletas, llega Poaj, ese título tan sonoro. Ahora te diriges directamente a los niños. ¿Qué podrán encontrar ahí? Bueno, Poaj es bueno, al final es como una pequeñita ¿cómo se dice? Ilusión, ¿no? Porque, bueno, cuando escribimos el primer libro, que es Sin dientes y abocados, no esperábamos la repercusión que ha tenido ese libro. Yo creo que vamos por la edición número 15, estamos ahora imprimiendo. Es el libro más vendido de habla hispana en cuanto a todo lo que tiene que ver con BLV a nivel mundial. Podemos encontrarlo en, no sé, gente que lo tiene en Filipinas. Hay bibliotecas de Massachusetts donde lo tienen ahí, ¿no? La biblioteca a nivel público, ¿no? Y dices, wow, ¿cómo llega este libro tan lejos, no? Luego los más libros estaban enfocados obviamente al mismo sector, que es infantil, en otras edades. Leche con galletas ya fue, vamos a los abuelos a que vean otras cosas. Y Poaj es simplemente yo no diría un capricho, pero sí es un regalo, ¿no? Al final es un regalo hacia nosotros mismos por darnos algo tan bonito como tener un cuento. Yo dije, joder, voy a tener un cuento en mi vida, un cuento. O sea, para mí era como, ¿por qué he escrito yo un cuento? Es muy bonito eso, ¿no? A mí me gusta leer cuentos, me gusta leer cómics, he sido muy consumidor de cuentos y de cómics, me fascina leer a los niños. Hay un momento del día en el colegio que es muy bonito, donde los niños más mayores, bueno, los de primaria, secundaria, o bueno, hasta el segundo ciclo de primaria, cada mismo, los más mayores, cuando llega el momento de la siesta de los más pequeñitos, a quien quiere y de forma altruista y de forma porque les da la gana, les apetece, tienen patio, pues se van al patio, otros o deciden coger un cuento, se bajan a la clase de los más pequeñitos y les leen un cuento, ¿no? Entonces, la integración entre adulto niño, entre niños de diferentes edades en el centro escolar está muy trabajada. La interacción entre el respeto entre adultos mayores y más pequeñitos está muy trabajada también. Y hasta ese punto en el que cogen un cuento, se van a la hora de la siesta y lo leen a los más pequeñitos porque les apetece leerles un cuento para que se duerman, ¿no? Entonces, el cuento tiene una connotación muy bonita en todas las áreas de nuestra vida, desde la relación que tienes tú con el cuento y esos personajes, hasta la relación que tienes tú con tu familia, con tu madre o con tu padre en el momento del cuento en el que te lo leen y pasas ese momento con ellos donde no importa el mundo exterior, solo importa el momento en el que estás leyendo el cuento a tu hijo o tu hija para que duerma, ¿no? O
Entonces todo eso tiene como un trasfondo mucho más en cuanto a cariño, en cuanto a ilusión, ¿no? Y en este cuento, obviamente, hablamos de alimentación infantil, está destinado a niños a partir de 4 años o más chiquitines si el padre o la madre se lo lee. Y hay como, están los Puaj y están los Ñam, que son como dos tribus distintas donde ven la alimentación de una forma distinta y como un Puaj que no le gusta se convierte en un Ñam y un Ñam puede ser Puaj, aunque... Entonces toda esa aventura que se vive ahí dentro, bueno, pues los niños y los peques y los adultos lo vivan como te estoy educando, te estoy enseñando, desde la parte de un cuento que puede ser quizás un poquito más agradable de escuchar. Nada, pues nos lo apuntaremos para la Carta de los Reyes sí o sí. Cerramos aquí la entrevista. En Fruit Today nos apuntaremos a ese reto de Lo Reconozco en Telegram. A aquellos que nos vean, les recordamos que empieza el sábado, que pueden entrar en www.loreconozco.com para participar. Y nada, mil gracias por tu tiempo, Juan. No, que va. Gracias a vosotros por este ratito y nos vemos muy pronto. Chao.